Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que por la gracia de Dios se encuentren bien. Nos encontramos nuevamente y hoy tendremos la oportunidad de hablar acerca de un tema que es indispensable para nosotros como iglesia, y es acerca del gobierno de la iglesia. Hoy, cuando muchos se levantan como cabeza y otros como dueños de la iglesia, nuestra pregunta es: ¿qué dice la Biblia respecto al gobierno de la iglesia? Por lo cual, en este día me he propuesto presentar un bosquejo del modelo bíblico para el gobierno de la iglesia a la luz de Efesios 4, del 11 al 12, y propuesto por el pastor Julio Benítez en su libro Construyendo Iglesias Bíblicas. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 11 al 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese él que se refiere ahí, que cuando dice y él mismo constituyó apóstoles, pastores y maestros, está hablando de aquel mismo que subió, pero primero que había descendido. Está hablando acerca de Cristo. Cristo fue el que constituyó pastores, fue el mismo que constituyó apóstoles, evangelistas y profetas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es su Salvador. Dios, el Padre, estableció a Cristo como fundamento, como cimiento, donde se iba a levantar todo un edificio. Y esa es la imagen que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos una imagen tanto de edificio como vemos una imagen de casa espiritual. Entonces, Dios establece que Cristo es el cimiento, el fundamento, y encima de él pone otro fundamento. Pero bíblicamente la iglesia tiene una sola cabeza, la de Cristo como Señor. Y como cuerpo comprado por él, la iglesia debe vivir y depender de él en cuanto a orden y deber. Luego que Dios estableció a Cristo como cimiento, como fundamento, encima de esto puso un fundamento, y fue los apóstoles. Le agradó a Dios levantar su iglesia sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, quienes fueron recipientes de la revelación directa de Dios y constituyeron la base del fundamento de la iglesia. Ya hemos visto a Cristo como fundamento, los apóstoles. Ahora viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vicario de Cristo, es el que tiene la potestad para dar su palabra, para que los pastores la administren. Fue el Espíritu Santo quien le prohibió a Pablo ir a Asia o ir a otro lugar. Fue el Espíritu Santo quien hizo que la palabra fuera hablada y predicada. El Espíritu Santo gobierna hoy sobre la iglesia universal de Cristo. Luego del Espíritu Santo dentro del gobierno bíblico, vemos a los pastores, los ancianos u obispos, administradores de la predicación y las ordenanzas. Le plugo a Dios levantar ancianos encima de la base apostólica. La posición de los ancianos, de los pastores u obispos, es la de administrar la enseñanza, la sana doctrina, la palabra que nutre a la iglesia redimida. Tengo que dejar una cosa clara: el oficio de pastores, ancianos u obispos queda reservado para hombres bíblicamente calificados para pastorear y supervisar en conjunto la iglesia local. Sí, es ancianos en plural y iglesia en singular. De la misma manera que en Hechos 6 vimos que los apóstoles necesitaron de servidores que le ayudaran en las tareas administrativas, debido a que había aumentado el número de los discípulos. Igual en la iglesia local, hoy en la que usted y yo nos reunimos, los oficiales son los pastores y los diáconos, quienes sirven en la administración de las necesidades de la iglesia para regir y ir edificándose como cuerpo redimido de Cristo. Los diáconos sirven a la congregación y ayudan a los pastores en las funciones administrativas para que los pastores puedan dedicarse a la predicación y adoración. Por último, dentro de este modelo o bosquejo en el cual aparece Cristo como cabeza, los apóstoles como fundamento, el Espíritu Santo como vicario de Cristo, los pastores, ancianos u obispos establecidos bíblicamente
por Dios, luego los diáconos y por último los miembros. Los miembros sin la cual no hay iglesia. Sin rebaño no hay pastor. Este rebaño es la membresía. La Biblia establece que los cristianos deben pertenecer a una iglesia visible. La parte visible, esta es la iglesia local. Había hermanos en Éfeso, había hermanos en Corinto, había hermanos en Filipo. Todos pertenecían a una iglesia local, pero a la vez pertenecían a la iglesia universal redimida por Cristo. Ahora, entender una cosa clara. La membresía es una declaración de ciudadanía del cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Le damos gracias a Dios porque Él mismo, Cristo, fue el que estableció pastores, fue el que estableció el fundamento, y nosotros como piedras vivas nos vamos edificando en Él. Al final les voy a mostrar una imagen de algo que he intentado hacer. No soy bueno pintando, pero he hecho una representación visible de cómo queda esto, teniendo en mente aquella ilustración cuando Jesús nos enseñaba del hombre que puso su casa sobre la roca. Dios ha puesto su casa, la casa espiritual, sobre Cristo. Cristo no es por base y Cristo no es por techo. Pero más que eso, la iglesia vive guardada en Cristo para su gloria. Mi amado hermano, nos vemos en otro video cuando tenga la oportunidad de poder hablar con usted. Mientras tanto, le damos las gracias a Dios y que Dios le bendiga.